Vamos a comenzar nuestro tiempo con el mensaje de la palabra de Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer la porción que vamos a considerar en esta mañana. 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer ahí del versículo 8 hasta el versículo 11. Dice la Escritura: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Comentamos que el apóstol Pablo está recordando y está teniendo estos recuerdos del pasado para de ahí sacar unas lecciones importantes que fueron en su vida y que son también eran para la vida de los corintios y que son también para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la tribulación y todavía esta porción tiene que ver con la tribulación. La parte que estuvimos viendo fue el ver que en medio de la tribulación podemos saber lo que Dios está haciendo por nosotros, que fue en general lo que estuvimos revisando. Y ahí vimos que el apóstol Pablo nos decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y luego nos explica cómo nos consuela y cómo nos fortalece y cómo nos ayuda y cómo nos hace instrumentos de consolación para otros. Nos explica cómo el Señor Jesucristo está con nosotros en el mismo padecimiento como un compañero. Estas cosas no las sabríamos si no leemos en la Biblia. Son cosas que ninguna persona puede imaginar, pero esta es la verdad de la palabra de Dios que nos descubre a Dios en su carácter y en su persona. Ahí supimos entonces que en la tribulación sabemos qué es lo que hace Dios por nosotros. Ahora vamos a ver que en la tribulación, ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? Porque aquí vamos a encontrar el proceso de lo que Dios hace cuando nosotros estamos en tribulación. ¿Hacia dónde nos lleva en medio de la tribulación? ¿Cuál es su objetivo? ¿A qué propósito nos lleva en medio de la tribulación sobre todas las cosas? Yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta: esta tribulación que ha venido sobre mi vida, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué Dios la quiere? ¿Para qué Dios me la trajo? Yo espero que esta mañana veamos el resultado de esto. ¿Qué es lo que en medio de la tribulación Dios hace en nosotros? Dice aquí el pasaje en el versículo 8, el apóstol Pablo va a recordar aquella experiencia que tuvieron en Asia. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Asia sin duda fue algo muy especial para Pablo. En su primer viaje, en su segundo viaje misionero, no entraron directamente a Asia, sino que se fueron a Macedonia y fueron caminando a hacer todo el trabajo en aquella otra región. Más tarde regresan a la zona de Asia y llegan a Éfeso. Y cuando está el apóstol Pablo escribiendo 1 Corintios, despidiéndose, él está explicando que ya están en Asia y que ahí tienen una situación muy especial. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz en Asia, pero muchos son los adversarios ahí en Éfeso. Entonces en este lugar las experiencias que el apóstol Pablo tuvo fueron muy impresionantes y muy fuertes también. Casi cuando llega
tiene conflictos con los judíos porque llega a la sinagoga y en la ciudad él está hablando acerca del reino de Dios y está discutiendo con los judíos acerca de esto y está 3 meses ahí trabajando en ello. Finalmente todos se enojan y hay un pleito muy fuerte contra Pablo. Él saca a los discípulos, se los lleva a una escuela de un señor tirano y por 2 años les está instruyendo a ir en la palabra de Dios. Debió de haber sido algo fuerte, porque los judíos defendían de una manera muy violenta también las verdades que ellos consideraban que tenían que guardar, especialmente si venían de un judío converso. Así que debió de haber sido algo extremadamente impresionante para estar haciendo aquello ahí en Éfeso. Más tarde vienen los milagros de Pablo. Comienza la sanidad y empieza a liberar de demonios a muchas personas, y surgen los hijos de un judío Esteban, que empiezan a querer imitar a Pablo haciendo exorcismos a su manera. Resulta que los demonios los vapulean de una manera tremenda y los hacen correr. Sin embargo, aquello que es cómico, a mí me parece cómico, resultó en un beneficio enorme de personas que se convierten al Evangelio. Muchos se convierten, y cuando ellos habían estado metidos en las cuestiones demoníacas, entonces vienen con los libros y los queman y hacen una quema enorme. Dice 50,000 piezas de plata, una quema enorme ahí en Éfeso de todos aquellos libros que hablaban de estas cuestiones espiritistas y de demonios. Ahí también debió de haber sido algo muy impresionante estar con todas estas cosas, todas estas conversiones, todos estos exorcismos, todo esto que estaba pasando. Pero las conversiones de las personas fue una bendición muy grande. Más tarde, pues como las personas vinieron a la conversión al Señor, entonces los que hacían los plateros que hacían los templecillos de Diana se empezaron a molestar, porque al convertirse los de Éfeso, pues las ventas de los templecillos de Diana empezaron a bajar y esto les molestó, y entonces hacen un grande alboroto de una manera tremenda. La impresión debió haber sido muy grande, todo el alboroto, las personas gritando por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, queriendo destrozar, yo creo, a los apóstoles que estaban ahí predicando el mensaje del Evangelio. Pablo tiene que salir y se va a Troas. La verdad es que todos estos momentos debieron de haber sido amenazadores. El apóstol Pablo los enfrentaba vez tras vez. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Cuál de estas? Algunos, como el hermano Roberto Loy, dicen que no fue ninguna de estas, que lo más probable es que haya sido otra situación que no quedó escrita en la palabra de Dios, pero que para él fue tremendo. Aquí el apóstol Pablo dice que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, esto es una presión abrumadora, un temor real. La experiencia de salvarse casi se perdió y pensaron que con toda seguridad murió. Debió de haber sido algo tremendo. No sé si alguna vez hemos estado en una situación como esa, ver tan cercana a la muerte, a lo mejor por enfermedad, a lo mejor porque nos anuncia, ¿verdad?, que tenemos algún cáncer, una situación muy seria que no sabemos qué va a pasar. Pero aquí el apóstol Pablo enfrentó aquella situación y fue algo tremendo. Aquí es donde pues impactan las frases de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ese pero va a aclarar que esto que parece tan terrible no era tan complicado, porque Dios estaba atrás. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios.
no estaba fuera del control de Dios todos estos grandes problemas, grandes tumultos, una cantidad grande de gente que estaba enojada, ardida, molesta, porque sus intereses estaban dañados. No estaba en nadie aquel problema, en ninguna manos de estas personas, sino solamente en las manos de Dios. No de los enemigos, no de la mala fortuna, no de Satanás, no de nadie. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Qué gran lección tenemos nosotros en esta mañana, hermanos. Debemos apropiarla, debemos hacerla nuestra en esta situación. En cualquier situación de aflicciones, de peligro, de temor, de muerte, situaciones adversas, por serias que sean, siempre tendremos la misma respuesta de parte de Dios. Toda situación adversa está completamente bajo el control de Dios, con un propósito específico. Toda situación adversa no hay ninguna que no. Toda situación adversa en sus hijos está completamente bajo el control de Dios, pero con un propósito sublime, un propósito importante para tu vida y para la mía. ¿Cuál es ese propósito? Que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Yo creo que lo podemos decir todos, ¿verdad? Y lo podemos decir todos los días. Pero hermanos, esta es una lección que nos va a durar toda la vida, desde el primer día hasta el último. La razón, yo puse algunas aquí, y es que nuestra naturaleza pecaminosa constantemente nos hace tender a confiar en nosotros mismos y no en Dios. Las respuestas que tenemos ante los problemas de la vida es correr primero a ver cómo soluciono. No tengo dinero para mañana, vamos a hacer un préstamo rápidamente, a ver a dónde nos metemos con un préstamo. No vamos a Dios, vamos a tratar de solucionar el problema, y luego le decimos a alguna persona: ora por mí porque tengo un problema. Y yo ni oro por mí, pero sí pido a otros que oren por mí. Es una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, confiar en nosotros mismos. Si no tenemos esta conciencia, lo que vas a hacer tú y lo que voy a hacer yo y cualquier cristiano es confiar en mí mismo y no en Dios. Y la lección que Dios quiere que tengamos nosotros es que confiemos en Él y no en nosotros mismos. Por esa razón, en muchos momentos el Señor nos tiene que poner en situaciones diversas de aflicción. Él las permite en nuestras vidas para que no confiemos en nosotros. Hay otra razón aquí que también para mí es impresionante e impacta, y uno debe pensarlo, y es lo que dice Jeremías 17, 5 y 7. Que si nosotros confiamos en el hombre, sea yo mismo, sea otra persona, estoy bajo maldición. Si yo confío en Dios, entonces estoy bajo su bendición. Muchos textos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en los diferentes pasajes, nos están diciendo: maldito el hombre confía en el hombre. Y ahí puedo estar yo como un hombre en el que confío. Pero cuando confiamos en Dios tenemos su bendición. Hay tantos, pero no me puedo detener por toda la temática que traigo. Pero Dios no nos quiere en esa condición, en una condición adversa, contraria a la vida cristiana. Nosotros, ¿se acuerdan lo que dijimos desde el primer día? Es Dios sobre todas las cosas, y luego mi prójimo, igual que yo, pero primero que yo. El trabajo que Dios está haciendo es que haya ese fruto que debe de venir del buen árbol. Y un fruto que viene del buen árbol no es confiar en sí mismo, sino en Dios.
completamente en Dios. Ahora, esta lección la tenemos que repetir continuamente desde el inicio de nuestra vida cristiana hasta el final. Un día yo estaré en el lecho de muerte y tendré que aplicar la lección también en mi vida ahí. Confiar en Dios, descansar en Él, pedirle fortaleza y fe, sabiendo que en un momento dado lo voy a ver. Voy a pasar de este mundo y lo voy a ver. Y voy a estar con Él. Recuérdenlo, esta es una lección que debemos aprender desde el primer día de nuestra vida cristiana hasta el último. Es como los pilotos de las fuerzas de la aviación comercial, que constantemente tienen que ir a tener capacitación en simuladores de vuelo para que ellos enfrenten los diferentes problemas que van a encontrar al estar operando aquellas máquinas, para que siempre estén listos. Y miren, hermanos, nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos todo el tiempo, y una manera de demostrarlo es que en medio del problema no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Esta es una base importante para nuestra vida. Cuando estaba pensando en esto, me vino un recuerdo que siempre lo tuve hasta el principio de mi vida cristiana como algo extraordinario. Me acababa de convertir, yo había estado recibiendo una pensión que me había dejado mi papá, y con esa yo pude trabajar, pude estudiar desde la preparatoria hasta la universidad con aquella pensión, 350 pesos, 1960, 59, 60. Entonces, pues yo iba mes con mes, aquí donde está el correo, aquí en Monterrey, en la parte de mero arriba, estaba el pagador que entregaba las pensiones de los hijos de militares o viudas de militares. Así lo estuve haciendo, y un día el hombre me dice: oye, hay un aviso de que se suspende la pensión. Y bueno, ya ahora como cristiano decía: Señor, pues ayúdame, ¿verdad? Me presenté al siguiente mes y le digo: oye, ¿cuál es el aviso? Y me dijo: pues no hay ningún aviso, solamente que aquí está el dinero, está tu nombre, es para ti, llévate. Pero no habrá algún problema. No, yo creo que no, pero vamos a ver, llévatelo. Y así fue por 12 meses. Parecía mandado a hacer. Cuando llega el mes 12, me dice: oye, ya llegó el aviso, tienes que regresar el dinero. Me puse a temblar. El Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Y bueno, lo que hice fue pedir al Señor, y les pedí a algunos amigos míos que pues estábamos comenzando la vida cristiana: oren por mí, tengo un problemón aquí, no sé qué voy a hacer si me dicen que tengo que regresar ese dinero. Llegó el día, me acerco con el pagador, muy afligido, y entonces me dice el pagador: oye, pues el aviso dice que no tienes que regresar nada. Pues imagínense, aquello para mí era la realidad de Dios. Dios contesta la oración. Ahora yo les pregunto: ¿no han pasado ustedes lo mismo? ¿Cuántas veces han estado en apuros, han buscado a Dios y Dios ha traído una respuesta favorable a sus necesidades, a su salud, a su vida, a su peligro, a lo que ustedes tengan? Porque esas experiencias siempre nos van a llevar en la misma dirección. No confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Así que, hermanos, a partir de hoy, si siempre te has preguntado: ¿por qué Dios trae este problema a mi vida? Respóndete, como yo debo responderme también, para que no confíes en ti, sino en Dios. ¿Qué van a contestar?
sino en Dios. No importa lo peligroso, lo difícil, lo complicado que pudiera ser su experiencia, Dios la permite para que no confíe en Dios. No importa los años que tengas en la vida cristiana, lo experimentado que estés, no importa ninguna de estas cosas. Lo que importa es que cada día nosotros tenemos que aprender la lección, responder correctamente al problema, no confiando en nosotros, sino en Dios. Más adelante dice el apóstol Pablo en la misma frase, que tuvimos esta sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios que resucita a los muertos. Aquí, aunque es Dios que resucita a los muertos, es una referencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los enviados de Juan fueron a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías o esperaban algún otro, lo que dijo el Señor Jesucristo a los enviados es, en su calidad de Mesías: vayan y díganle lo que ven, los enfermos son sanados y los muertos resucitan. Vean, vayan, díganle. Y esta era la verdad acerca de Jesucristo, que hacía estos milagros tan enormes. El Señor Jesucristo es el Dios que resucita a los muertos. Tenemos a Dios, pero no tiene una intervención directa, sino a veces a través de profetas. Sin embargo, en los evangelios tenemos la intervención directa de Dios por medio del Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios que resucita a los muertos. Él es Dios que está con nosotros en medio de las dificultades. Es el Dios en que tenemos que confiar, porque siempre está allí acompañándonos. La resurrección de muertos es algo insuperable por nadie. Nadie puede hacer esto, solo Dios. El día que Él diga, los muertos resucitaremos o resucitarán. Él lo señala. Así como fue con Lázaro, donde el Señor Jesucristo usó su palabra poderosa y le dice: Lázaro, ven fuera. Resucitó. No hay otra palabra, no hay otro ser en el mundo, en el universo, en ninguna parte que tenga el poder de una palabra para resucitar los muertos. Solamente el Señor Jesucristo. Se requiere un poder extraordinario, mayor que la bomba atómica, mayor que una bomba nuclear, mayor que lo que ustedes pudieran imaginar. Ese es el poder de Dios. ¿En quién vamos a confiar? En Dios, que resucita a los muertos, que tiene todo el poder y está a nuestro favor y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Así que debemos tener esto con toda claridad. No confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. El Señor, al perdonar pecados al paralítico y también al resucitar a Lázaro, mostró que Él es Dios que resucita a los muertos. Él es, nadie más. Él es el que vino y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, hermanos, todas estas cosas en Dios que resucita a los muertos requiere conocimiento de quién es Dios. No es que nada más por un mensaje aquí ya recordamos eso toda la vida, ¿verdad? Y ya se nos quedó ahí. No. Necesita que nosotros nos apliquemos en conocer a Dios, en oír su palabra, en atender su enseñanza, en buscar en ella para conocer a Dios. De otra manera no vamos a poder hacer nada. Esta confianza necesita el soporte de la palabra de Dios. El que yo pueda decirlo esta mañana como una concesión de Dios no es lo importante. Lo importante es que ustedes lo sigan y yo lo siga y continuemos en esto. Yo puedo predicárselos y olvidarme de ello mañana. Tenemos que seguirlo, y la única manera de seguirlo es al oír la palabra de Dios.
Leí el Salmo 150, versículos del 1 al 5 hoy en la mañana, y me impresiona. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, esto no va a pasar nunca en nuestras vidas. Pasa en el salmista, porque conoce lo que Dios ha hecho, pero no va a pasar en quien no lea la palabra de Dios, en quien no la estudie, en quien no busque la palabra de Dios. Esta es una parte importante de nuestra vida. Pero tuvimos nosotros mismos esta sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Grandes cosas hay ahí que podemos tener presentes en medio de nuestras dificultades y sufrimientos y temores y cualquier cosa que pudiera acecharnos o estar sobre nosotros. Y luego agrega algo que es extraordinario, dice el apóstol Pablo aquí: el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en Dios que resucita a los muertos. Debemos de confiar en Dios que está actuando activa y constantemente en nuestras vidas. Él no está en un rincón cruzado de brazos. Él no se acerca cuando nosotros le llamamos. Él está presente porque su iniciativa de amor por nosotros es estar presente constantemente. Nos libró, nos libra y nos librará. Esto es Dios presente en nuestras vidas. ¿Se acuerdan Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no tengo que pedirle al bien y a la misericordia que me siga. ¡Me sigue! Puedo ser ignorante de ello y esto no me hace descansar, pero me sigue porque soy su hijo, porque soy redimido, porque he sido alcanzado por la sangre de Cristo y por su poder transformador. El Señor Jesucristo, si bien para el evangelismo, pero también es para toda cosa que tenga que ver con el discipulado de nuestras vidas, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y está con nosotros, con cada uno de sus hijos, a quienes ama profundamente. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Más prueba el amor por ti no está. Te llamó, te alcanzó, te buscó, te trajo, eres su hijo. Ahora a confiar en Dios, ¿verdad? Nos libró y nos libra. Esta es una experiencia de la vida real. El apóstol Pablo no está imaginando, lo vivió. Lo vivió. Cuando nosotros leemos 2 Corintios 11:23, dice: son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, por todas partes. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. Las experiencias que había tenido Pablo eran tremendas. ¿Cómo siguió adelante toda su vida hasta el día de su muerte? Por la gracia de Dios, que él estaba guardado por ese poder de Dios y esa gracia de Dios de una manera muy clara, muy definida. Hermanos, nosotros vamos a padecer y vamos a tener dificultades durante la vida. Vamos a andar en caminos que a veces no esperábamos, pero sin embargo debemos recordar que estamos en cada situación para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos y el Dios que está con nosotros todo el tiempo, que nos libró, nos libra y también nos librará de tan gran muerte. ¿Quieren más? Hay más, pero quieren más. Tenemos de Dios mucha ayuda, pero creo que actuamos muchas veces como verdaderos incrédulos, porque desconocemos de la palabra de Dios. A mí me pasa. La bendición y el privilegio de estar revisando estas cosas de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, hermanos, es precioso, porque a mí me llena, me satisface, me inculpa también para pedirle al Señor perdón por no confiar de esta manera, porque muchas veces me he rebelado ante una situación adversa que llega y no quisiera que pasara. ¿Por qué pasa? Pero aquí lo tenemos. Dios está haciendo el trabajo hasta que estemos humildemente, más y más, acercándonos a Él y confiando no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que está presente todo el tiempo con nosotros para ayudarnos a sacarnos adelante y traer edificación a nuestra vida. El último punto que tenemos aquí es algo que tiene mucho que ver, pues, con la oración. Dice aquí el apóstol Pablo: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Estaba invitando ahí a los hermanos corintios para que en medio de sus dificultades y problemas, pues oraran por él. Había situaciones adversas y él pedía oración. No solamente para que Dios los guardara en medio de los problemas y las dificultades, sino que también para que el Señor les iluminara, les diera palabra correcta, que pudiera predicar el mensaje correctamente, instruir correctamente, con gracia, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, etc. El apóstol Pablo pedía esta cooperación, pero aquí especialmente está en medio de las dificultades. Y dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Les confieso que no le entendía mucho el texto y estuve batallando para ver cómo estaba. Siempre ayuda a leer otras porciones y confío, espero en el Señor que sea la meditación correcta de este pasaje para esta mañana. Leí otras porciones, por ejemplo la nueva traducción viviente, y dice: y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros, entonces mucha gente dará gracias, porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Dios habla hoy, dice: si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Aquí el punto que me parece que el Señor está enfatizando, y es el que pues yo traigo esta mañana, como dije, para ustedes, es que Dios utiliza las dificultades para motivarnos a orar unos por otros, para ser responsables de orar unos por otros. Ahora, en principio pareciera que el Señor quisiera que todos participaran en la oración y entonces Él contesta. Entonces decimos: vamos a orar todos para que Él conteste. O podemos también pensar: se necesita mucha participación
para que nuestra oración sea escuchada. Creo que no es así. Es la participación de dos o más. Nunca es de todos, porque si no, no los oigo. Es de dos o más. Creo que Dios siempre obrará de esta forma. Y creo que constantemente en muchas iglesias se está obrando de esta forma. Pocos oran, muchos se benefician. En 1940, cuando después de que había pasado la batalla de Inglaterra, Winston Churchill se dirigió al pueblo británico para homenajear a los pilotos británicos que salvaron al Reino Unido de una segura invasión, bien segura invasión de parte de la Alemania nazi. Y el discurso que dio Churchill se le llama The Few, los pocos. Dice esta frase que creo yo que se aplica muy bien a la oración. Nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Nunca en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. ¿Qué quiero decir? Creo que esto es el punto del pasaje. Dios escucha la oración. No, como dijo un amigo hace muchos años, porque le echemos un montón. Su palabra es muy sencilla. Donde estén dos o más, donde dos o más se pusieran de acuerdo. No se necesitan todos, porque el Señor conoció a los apóstoles y oren conmigo una hora. ¿Y qué hicieron? No oraron. La carne es débil. La participación en oración es difícil para todos nosotros. Necesitamos entender lo que significa esto para poder utilizarla de todo corazón y acudir a ella inmediatamente. Pero no pasa así. Yo creo, he venido a esta conclusión más y más. Creo que en todas las iglesias la oración de dos o más es la que sostiene a la iglesia. Porque esta es una guerra espiritual, hermanos. No estamos jugando. Satanás está irado, el mundo está irado, la carne está irada, todo está en contra de esta reunión, este culto, esta adoración a Dios, este conocimiento de la palabra de Dios. No es de ninguna manera un juego. Las oraciones de dos o más sostienen la iglesia. La oración de unos pocos en cualquier iglesia cristiana sostiene la vida de muchos hermanos. A los pocos que usan el boletín de oración, a los pocos que se reúnen a orar en alguna parte, a los pocos que oran por algunas personas, oran por la iglesia, oran por los mensajes, esos son los que están sosteniendo en oración, por decirlo de esta manera, a la iglesia. Por esa razón no se cierran las puertas. Por esa razón seguimos adelante. Porque unos pocos están orando. Cuando el Señor venga, nos daremos cuenta de lo que nos hemos perdido por no orar. Ahora, no tenemos que venir todos aquí, podemos hacerlo en nuestra casa, pero a veces no se hace ni en la casa. Y por la iglesia menos, o por las necesidades de otros menos, o por el mensaje, o porque el culto sea una bendición a todos, o porque a todos nos edifique. Nada, esto no está puesto por la mayoría, sino por algunos. Y eso, hermanos, es lo que sostiene a nuestra iglesia. Dios, como quiera, con todo su amor, contesta la oración de los pocos que oran, y además es su gozo, queridos hermanos, se goza con esto. Pero quien no ora, se pierde la bendición. Déjenme decir un poco más, espero poder hacerlo con claridad. Orar es un privilegio
porque entramos al trono de la gracia. Ahí nos podemos acercar confiadamente a Dios para alcanzar oportuno socorro. ¿Sabes qué es esto? ¿Sé yo qué es esto? Oportuno socorro, la ayuda precisa en el momento preciso. Ahí llegamos al trono de la gracia y recibimos esto, porque es un lugar sagrado, hermanos. ¿Cómo es que podemos entrar al trono de la gracia? Dice Hebreos: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo partido en la cruz, su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Esto hace posible que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. No entraríamos, hermanos, seríamos fulminados por la santidad de Dios. Pero es la misericordia, como dijimos la semana pasada. Padre de misericordias, Dios de toda consolación. No porque seamos buenos, por su misericordia nos ayuda cada día en la vida. Pero acordémonos también de esto: por su misericordia las puertas del trono de la gracia están abiertas para que nos acerquemos confiadamente, y para Dios es su gozo. Cuando nosotros leemos Números 28 y 29, siempre me ha impresionado desde que lo descubrí, la cantidad de sacrificios que se hacían durante el año, de servicios diversos que el Señor le había mandado al pueblo judío. Eran cuantiosos, y todos esos sacrificios que se hacían hablaban de Cristo, el Cordero de Dios. Yo creo que eran miles de animales que se sacrificaban durante todo ese año, constantemente. El altar estaba lleno de la sangre de aquellos animales. La gente lo veía y sin duda les recordaba que para Dios eso era muy importante hacer, y era vital y era importante para el pueblo hacerlo. Pero solamente les comento lo que dice uno de los versículos del capítulo 28. Dice: ordénale al pueblo de Israel que se asegure de que se me presente mi ofrenda en el día señalado. En el día señalado. Esta ofrenda de aroma grato, presentada por fuego, es mi comida. Es mi comida. Lo que hacían estos hombres durante todo el año, la cantidad de animales que sacrificaban, era de olor grato para Dios, y era su comida. Lo alimentaba, lo fortalecía. No, nada de esto, ¿verdad? Él no estaba con hambre, él no estaba necesitado de fortalecerse. Yo creo que es más bien la dulzura de paladear. A veces no entiendo, porque yo soy una persona que casi no paladea nada, ¿verdad? Como a 1000 por hora y ya acabé. ¿Qué era? Oh, quién sabe. Rápido. Pero veo a mi esposa, veo a otros hermanos que tienen ese gusto. Bueno, Roberto también. Esta carne no sabe bien. ¿Cómo está sabrosa? Yo me pregunto, a él no le gusta. Mi mujer: esto tiene mucho ajo, aquello tiene. Y muchos de ustedes igual, hermanos, saborean. Es placer. Y yo creo que esto es a lo que se refiere el Señor. Todo aquello era el placer de Dios, porque tipificaba la gran obra que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, de la redención por medio de Jesucristo. No es algo accidental, no es algo que simplemente sucedió, no es nada de esto, es algo que Dios ha saboreado.
No nos necesita, pero Él quería llevar muchos hijos a la gloria por medio de ese sacrificio de Jesús. Para Dios aquello era sabor, paladeable, olor grato, y sabor, porque para Dios es importante. Recordamos al Señor Jesucristo cuando les dice a sus discípulos, después de que platicó con la mujer samaritana: mi comida es hacer la voluntad de Dios y que acabe la obra. Hermanos, Dios nos invita que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque las puertas están abiertas por lo más sublime, la sangre de Cristo derramada en la cruz y su cuerpo partido en la cruz del Calvario. ¿Cómo creen que Dios ve cuando nosotros no oramos? Imaginen un poquito, ¿cómo lo ve? ¿Para Dios será indiferente esto? No. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos aceptar esa invitación. Es una invitación que no puede ni debe ser aceptada de forma forzosa. Bueno, está bien, ya están insistiendo tanto que ahí voy. No, no en forma obligada ni forzosa, pero sí es una invitación que debe ser altamente valorada por todos nosotros. Asistir para orar por las necesidades que tienen nuestros hermanos. Pero así, todas las cosas que tienen que ver con la oración con nuestro Señor Jesucristo, asistir al culto, asistir a la reunión, asistir al tiempo de estudio, a conocer a este glorioso Salvador, sublime Salvador, que es importante para nuestras vidas. Dios, por su misericordia, queridos hermanos, contesta la oración con dos o más. Pero nos perdemos de mucho cuando no nos esforzamos por la gracia de Dios para participar. A mí me parece que el apóstol Pablo está participando. Si ustedes oran, nos ayudan orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, la oración viene y la respuesta llegó. ¿Cuántos oraron por los apóstoles? No sé, pero llegó, sucedió, pasó. Pero nosotros debemos valorar la oración. Bueno, hermanos, lo que va a suceder aquí es lo que dice la porción. Muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Hermanos, lo hemos visto en el WhatsApp, en la oración. Oren, ayúdenme, orando. Gracias, hermanos, el Señor está respondiendo y se ha mejorado mi problema, mi enfermo. Hermanos, nuevamente les pido que me ayuden. Pero lo que me parece que está diciendo este pasaje es cuando los hermanos dicen gracias a Dios. Nos alegra mucho. Qué bendición. Dios ha estado dando respuesta. Dios ha traído el resultado. Pero hermanos, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos interesa leer el boletín de oración, cuando nosotros no participamos, nos perdemos de esto. Y sin duda, cuando estemos en la presencia de Dios, nos dará una reprimenda por no haber utilizado la oración tanto que la necesitamos. Hermanos, si somos instrumentos de consolación, debemos orar por otros y aconsejarles, ayudarles, pero orar por otros. Pedir a otros, pedir a Dios por otros, para que
nos alegremos. Creo que este es el punto final aquí, el punto importante aquí. Vemos que no confiemos en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos, que está con nosotros constantemente, que responde la oración. Y entonces, ¿qué se produce? Alabanza. Por eso dice, darán muchas gracias a Dios. Me recordó también el pasaje de Corintios, para que estéis enriquecidos en todo, de 2 Corintios 9, para toda liberar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la manifestación de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando oramos unos por otros y estamos enterados de las necesidades de otros, entonces abundan las acciones de gracias de nuestro corazón. Hermanos, ¿no les ha pasado cuando ustedes ven? Pues yo creo que todos nos alegramos muchísimo cuando Juanita, nos entristecimos cuando la hermana, por tomar un ejemplo, cuando ella nos avisa que tiene problemas con el asunto del cáncer. Comenzamos a orar por ella, estuvimos ahí orando por ella en su necesidad, y de repente empezamos a ver que ella va saliendo adelante y que se mejora y que se arregla y que se sana. Y cómo nos alegramos cuando llega la noticia y nos dice, sí, ahora se ha quitado aquello. Y para nosotros fue una fortaleza espiritual también, porque vimos la mano de Dios obrando con nuestras oraciones, por su gracia, no por lo meritorio que nosotros seamos, por su gracia, contestando, concediéndonos la petición que Él mismo ponía en nuestros corazones, y vemos el resultado. Así que oremos. Nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran mal. ¿Cuántas lecciones hay en los problemas que nosotros vivimos? Lecciones importantes acerca de lo que Dios está haciendo, y también importantes de lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Él hace y lo que hace en nosotros. No nos molestemos ni nos inquietemos por los problemas que vengan a nuestras vidas. Gocémonos en el Señor, confiemos en Él, recordemos que no confiamos en nosotros, veámoslo ahí, ayudándonos y sosteniéndonos en cada aspecto del problema que estemos viviendo. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu bondad para con nosotros, porque eres un Padre de misericordias, un Dios de toda consolación, que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, que nos haces instrumentos para que nosotros podamos consolar a otros, que Cristo es el quien nos acompaña y que sufre con nosotros en medio de las tribulaciones y las dificultades, y que también los hermanos son bendecidos con el resultado que va habiendo en nuestras vidas y que ellos van experimentando en sus vidas cuando ellos también sean probados. Gracias, Señor, porque eres un Dios que pues nos está instruyendo estas veces para que no confiemos en nosotros mismos, sino en ti y en tu poder tan glorioso, y también, Señor, que estemos viendo tu actuar en nuestras vidas todos los días, a cada momento, a cada minuto, que tú no nos dejas de ninguna manera. Y, Señor, que participemos más en la oración para que nuestras oraciones puedan ser instrumentos de consolación para otros hermanos, y también nos admiremos de la gloria tuya, de tu poder, de tu gracia, obrando a favor nuestro. Encamínanos para ser una iglesia donde la gracia tuya se manifieste en nuestras vidas con toda claridad en nuestra comunión y en nuestra adoración. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.